Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Escucho bajito porque hay ruido acá, hay tránsito, como ven, estamos acá en un balconcito de Montevideo, de la Intendencia, aquí en el piso 1,5, muy bien acompañada, con un amigo periodista, Emiliano Seca, porque miren el libro. A ver si lo ven por ahí, leo, que no lo practicamos esto hoy. Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Este libro acaba de recibir un Bartolomé Hidalgo en la categoría Testimonios, memorias y biografías. de 2021. Lo practicamos, pero no me sale, yo qué sé. Bueno, esa categoría por el 2021, porque se premian libros de 2020 y de 2021 este año, porque el año pasado no se hizo la Feria del Libro. No se hizo una presentación oficial del libro en la feria, pero lo pueden encontrar allí en el stand de Penguin Random House. Ángeles de la Muerte. Empiezo con una frase de Santiago Pereira Campos, de este abogado especialista en derecho procesal, que le hizo el prólogo al libro, que dice: cuidado, de este libro no se sale ileso. Así empieza, Emiliano. ¿Cuál fue la intención de este libro? Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar con vos, Nati, acá. La intención, bueno, en mi caso fue volver a una historia que judicialmente se cerró en 2016 y que me dejó muchas preguntas a partir de las consecuencias que tuvo el caso durante su desarrollo y en el final de la historia. Entonces decidí ir de nuevo por los protagonistas de la historia, protagonistas más laterales que tuvieron una participación ya sea desde el punto de vista pericial o del punto de vista judicial o de la investigación policial, forense. También por los protagonistas o gente que vivió las consecuencias dentro del sistema de salud, en las instituciones donde trabajaban los enfermeros, y también ir por los propios enfermeros, los protagonistas de la historia, además de revisar la documentación. Es una causa que se llevó adelante con el Código del Proceso Penal anterior, es escrito, tiene varios libros, el expediente del caso, y había otros documentos. Entonces, bueno, fue analizar un poco toda la información disponible y volver a pasar por esa historia para recorrer esas dudas que me surgieron a partir del caso. Bien, recordemos para los que no lo tienen tan presente lo que sucedió en el año 2012, una denuncia, un rumor, pues no se sabe en realidad de dónde salió, pero sí dentro del sistema de salud, que hablaba de 2 enfermeros y después una enfermera que habrían llevado adelante determinados procedimientos para quitarle la vida a pacientes. Primero se habló que era por piedad, después ya se terminó diciendo cualquier cosa, se los procesó en principio por la muerte de 16 pacientes y después se hablaba de hasta de 200, ¿no? Eso creó una alarma no solamente en el país, salió el mundo entero con titulares hablando de los enfermeros asesinos, porque ya de entrada se hablaba de los enfermeros asesinos. Y en 2015 resulta que la historia cambió. Sí, es muy difícil atar todos esos cabos con los que empezó esta historia. No es menor lo que decías, que el caso surge dentro del sistema de salud, las denuncias son de compañeros de los enfermeros, no viene de pacientes, por ejemplo, que recibieron una atención en las que tenían dudas sobre el proceder del personal de salud, sino que fue del propio personal de salud y compañeros de uno de los enfermeros particularmente que hacen una denuncia. Eso ya es importante para entender esta historia con respecto a los testigos que declaran en esa semana antes de la detención. Después la policía sí encuentra evidencias que generan la detención de compañeros de este enfermero. Las declaraciones de ellos son distintas, la información que había en ese momento es distinta, pero a su vez, ante tan pocos datos que existían en ese momento y tan poco conocimiento de las declaraciones de ellos y de los demás involucrados, había un montón de información y el tema fue, por razones obvias diría, tomando la agenda de los medios, porque también había una demanda y había muchas preguntas de parte de la población a partir de la noticia que se dio, a partir de las declaraciones de los políticos de ese momento, y bueno, si uno
vuelve al caso, con lo que se encuentra es que en las primeras semanas, después del procesamiento, que no significaba más que la sospecha de que estos enfermeros podían haber asesinado a pacientes dentro del sistema de salud, y entonces se iba a llevar adelante el juicio a esos enfermeros para ver si efectivamente se confirmaba esa condena, que finalmente no fue lo que pasó, sino que los enfermeros fueron absueltos en 2015. Ahí uno empieza a ver qué fue sucediendo en esas semanas con respecto a lo que se había declarado, las pruebas que había contra ellos, las inconsistencias que podían existir en torno al caso, que yo lo que hice fue tratar de recorrer con los propios protagonistas de esas investigaciones, ya sea los forenses cuando tuvieron que analizar el caso Centinela, que era el único que tenía una autopsia, o el distinto trabajo que hicieron con respecto a los supuestos homicidios reconocidos por estos enfermeros. Ahí uno podía encontrar que el caso tenía dificultades para sostenerse. También las declaraciones de los enfermeros cuando volvieron a declarar en el caso, tuvieron su defensa. Bueno, finalmente lo que termina pasando en 2015 es que la jueza Dolores Sánchez podía tener dudas al respecto, pero las pruebas que en ese momento se pensaba que se tenía contra estas personas finalmente no eran tales, por lo menos así fue para la jueza, y el caso fue a una última instancia, que es el Tribunal de Apelaciones. No terminaba ahí con la decisión de la jueza de 2015, sino que fue a que lo analizaran, en ese caso, ministros del Tribunal de Apelaciones que vieron el caso y también confirmaron la sentencia de Dolores Sánchez y la absolución de los enfermeros. Contado así parece simple, pero en realidad tiene muchas puntas el caso para entender por qué esto termina así, pero además es difícil responder todas las dudas que pueden surgir alrededor del caso. Yo nunca me planteé con este trabajo y esta vuelta al caso, venir a resolver el caso, digamos, a buscar si efectivamente estas personas eran culpables y se habían escapado de la justicia o si eran inocentes y entonces habían sido víctimas de esto. Sino era tratar de comprender qué es lo que había sucedido en esta historia y esa historia que está contada ahí en realidad no es la verdad de lo que pasó, sino es la historia que yo pude contar a partir del trabajo ese de investigación que me llevó varios años. Eso se queda claro muchas veces, además, cuando uno lee el libro, la tarea que debe desarrollar un periodista, por ejemplo. Hay un montón de fallas en todo sentido, en el sistema judicial, en la policía, en el sistema político y la injerencia en muchos casos, en el tratamiento por parte de los medios. O sea, me parece que en el proceso está bueno analizar todo eso. Por ejemplo, creo que mucha gente que está mirando no sabe que fueron finalmente absueltos los enfermeros. O sea, no tuvo la misma repercusión en los medios el hecho que generó todo esto que después lo que terminó sucediendo. Sí, bueno, ese es un capítulo que en realidad debería ser analizado y revisado por la práctica cotidiana, en este caso del oficio del periodismo. Yo tampoco me meto a hacer un análisis con respecto al trabajo de los medios. Lo que sí te puedo decir es que hay una pregunta que queda, e incluso a partir de hacer la investigación y de la publicación del libro, incluso, es la distancia que existe entre esa condena social que se da en ese primer fin de semana, en cuando ellos son procesados, que básicamente ya eran los asesinos, y después el trabajo que hace el Poder Judicial para tratar de ver si se comprueba o no esa acusación, y sin embargo la distancia que hay entre esa absolución y la no recuperación de la vida que tienen aquellas personas que pasaron por el sistema de justicia, pero que igual fueron condenados, porque públicamente fueron condenados, y la vida que tenían. Ahí uso una frase que aplicó un juez civil cuando uno de ellos hizo un reclamo. Yo no me metí en el reclamo civil de ellos posterior, pero habló de la muerte civil de esa persona a partir de lo que le sucedió. Y eso, más allá de este caso en particular, no es que estoy hablando de si esos fueron víctimas o no, sino que deja para pensar la forma en la que procesamos temas tan complejos desde todos los actores involucrados en la información. Sí. Bueno, incluso la necesidad de respuestas que tenemos
tenemos muchas veces y a veces no las hay, ¿no? Como tú decías, no es que acá se esté diciendo son inocentes, sino simplemente mostrar un proceso y las fallas que tuvo independientemente de lo que después resolviera o no la justicia. O sea, fallas hubo en el proceso y eso está bueno tenerlo claro y quizás también que nos hagamos cargo todos, los medios y quienes participan del sistema judicial, del sistema sanitario, en fin. Sí, es una responsabilidad de todos los actores quizás quedarse con las preguntas a veces y no tratar de dar respuestas simples cuando justamente es muy difícil de llegar a lo que sucedió en algunos de los caminos de este caso. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes por la invitación. A Emiliano lo conocen además porque es productor periodístico de No Toquen Nada, todas las mañanas están ahí en Del Sol. Yo soy oyente, así que no puedo decir, pero bueno, lo conocerán por lo menos el nombre lo habrán oído muchas veces. Y bueno, ya ha trabajado en muchos otros lugares, pero les recomiendo el libro porque es además casi una historia policial, ¿no? Casi. Sí, pero que no se resuelve al final. Cada uno sabrá. Bueno, sigan ustedes.